todos, hoy estoy muy feliz porque es un nuevo inicio para este podcast y precisamente para un nuevo inicio tenemos una invitada muy especial, una mujer que admiramos profundamente, que ha logrado a través de su voz, de su historia y de la música transformar y llevar un mensaje muy poderoso, así que primero quiero agradecer profundamente a Manu por esta invitación. Bienvenida a Quien Habita Tu Piel. Ay, gracias, qué lindo. Como te dije ahorita, yo me siento muy honrada también de compartir este espacio y de no solo compartir mi historia, sino conocer la tuya, que es tan hermosa. Entonces, gracias por hacerme parte. No, gracias a ti. Yo creo que todos los seres humanos tenemos mucha luz, muchas sombras, y juntando todo eso que somos podemos también ayudarnos mutuamente y conectar, y qué bonito crear esos lazos, así que bienvenida. Y en ¿Quién habita mi piel? Iniciamos siempre con esa pregunta. Manu, ¿quién habita tu piel? Que es una pregunta muy difícil porque digamos que yo hay algo que siempre hablo y cuando hago mis conciertos y cuando creo mis experiencias, siempre me gusta como hacer mucho énfasis en ese recordatorio, porque se nos olvida, y es que no somos la piel, ¿cierto? No somos este cuerpo, y que hay algo que ha estado aquí antes de que llegáramos al cuerpo y algo que estará después de que se vaya, ¿cierto? Yo creo que cuando uno presencia un nacimiento o cuando uno está cerca de una muerte, esos son espacios portales tan poderosos en los que uno se da cuenta, digamos que ya no es algo teórico, no es un tema religioso, es un tema experiencial, que tú sabes que esa presencia ya no está en ese cuerpo, es como, ay, es que ya es un pedazo de piel y ya de verdad este ser con el que yo conectaba, que era mi papá, mi hermana, mi pareja, ya no está en esta piel. Entonces en mi piel habita, yo creo que es esa misma energía vital, ese amor, esa música, habitan memorias, habitan miedos, habitan ilusiones, pues, pero sobre todo yo creo que es esa fuerza divina que habita en cada uno de nosotros. Hermoso, gracias por compartirlo. Dijiste algo que me resuena demasiado, y es que cuando te das cuenta, o sea, darse cuenta es una palabra muy poderosa porque no tiene mucho que ver ni siquiera con un tema físico ni mental, sino que es algo mucho más profundo, de que conectas de una manera muy diferente con la vida, con tu entorno, con lo que haces. Me gustaría que nos contaras un poquito cuándo te diste cuenta que la música para ti era una herramienta tan poderosa y que tenía digamos, un sentido medicinal. Yo desde muy chiquita la música fue como mi refugio, ¿cierto? Yo nací en los 80s en la Medellín, que era en los 80 y en los 90 la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces nosotros no podíamos salir, pues no era seguro salir, y mi madre, digamos que ella le fascina la música, canta, aunque le da un poco de pena, y una de mis misiones ahorita es que saque un poco más su voz, pero bueno, ella organizaba con los vecinos juntarse a hacer música. Entonces yo crecí en esos espacios de música y yo me sentía segura. Digamos que desde muy pequeña empecé a entender que la música era un refugio para mí, ¿cierto? Y desde muy chiquita canté, de hecho pues canté en todas las misas de mi colegio, era en todos los grupos de música, en todas las navidades. Bueno, como que la música fue ese espacio donde yo sentía que mi espíritu más gozaba, pues, y también que traía mucha alegría. De hecho, pues asociaba el cantar y la música a que me aplaudieran, ¿cierto? Yo era la chiquita y de alguna manera, pues como que, claro, cuando yo cantaba, que cante la niña, que cante, y era hacer feliz a los demás, ¿cierto? Y aunque tenía como esa claridad profunda de que yo me quería dedicar a la música, cuando yo salí del colegio y era el momento como de elegir la carrera, yo fui muy buena estudiante y todo el mundo esperaba pues una ingeniera, ¿cierto? Y yo era una doctora, y era, no, espérate, es que hay algo en la música, pero todavía no era muy claro. No sé, yo creo que el llamado era muy fuerte porque no fue muy consciente. Es más, yo me dejé llevar como por un instinto como muy fuerte. Me fui a estudiar música, pero en ese momento yo no conocía la música medicina. O sea, la música que yo hago hoy nunca la había escuchado. Lo único que yo conocía era la música como del
pop y en ese momento pues las Shakiras, Juanes, ¿cierto? Ese mundo comercial y también el mundo de la música para publicidad. Entonces yo empecé a hacer música para publicidad, hacía jingles, pero ahí empecé a darme cuenta el poder de la música, ¿cierto? Cómo tú con una melodía específica, con una, ¿cierto? Lograbas que la persona evocar unas emociones que las llevaran a comprar un producto. Entonces yo usaba mi voz para que la gente comprara carros, para que comprara hamburguesas. Y un momento yo dije, espérate, es que esto es muy poderoso y es una herramienta, ¿cierto? De hecho, si tú ves una película sin música, puedes ver una escena de miedo y le pones una música divertida, deja de ser miedo y se vuelve algo chistoso. O sea, la música es la que le da esa cualidad a lo que estás experimentando. Entonces yo creo que ahí empieza como esa espinita de decir, ve, acá hay un poder, pero todavía no sabía qué hacer con él, hasta que ya la vida pasó. Yo atravesé la muerte de mi padre, que fue un momento pues retador, también atravesé un momento, digamos que mi carrera musical, porque yo alcancé a hacer pop, hice música para películas, una en particular que funcionó muy bien en México, entonces abrió todo un mundo de posibilidades, pero en ese ámbito de la música comercial, y yo me choqué con la industria, me costó mucho entenderla, me generó sufrimiento, entonces como que se juntaron todos esos sufrimientos o como esos choques con la vida, con la muerte de mi padre, como con este choque de realidad, como con la industria, y yo decido soltar la música, y la dejé a un lado, dije, yo no sirvo para esto, y necesito darme un tiempo para encontrarme a mí. No es para mí. Sí. Y en el camino de esa búsqueda y de aprender, recuerdo llegar a un retiro espiritual con un swami, que es un maestro espiritual que venía de la India, y yo, ay, lo quiero conocer. Viajé sola, me fui hasta Poconos, en Estados Unidos, un parque natural en Pensilvania, y yo entré y había una mujer con un armonio, que es el instrumento que yo hoy toco, y ella empezó a cantar algo que yo no entendía qué era, y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y esa música entró como a lo más profundo de mi ser y yo dije, esto es algo, o sea, esto es algo que yo no conocía, esto no es normal. Entonces ahí dije, ok, quiero explorar ese camino. Y ahí empieza como esa claridad de la música que yo tal vez muy atrás estaba buscando sin saber, que no sabía que existía, y cuando la encuentro digo, wow, quiero entender más qué es eso que me acaba de causar este sentimiento tan profundo, porque no era un sentimiento como que, no sé, estás despechada y oyes la canción de despecho y lloras, no era superficial. No, era una cosa que me tocó, yo no estaba triste, yo estaba bien, entre comillas, pues yo estaba bien. Yo llegué y yo empecé a oír eso y yo sentí un movimiento que me movió y que de hecho me pasa mucho en mis conciertos, que la gente me dice, o cuando oyen mi música, es como, yo estaba perfecta, ¿por qué cuando oigo tu música lloro? Y es porque la música tiene ese poder de tocar la profundidad. Antes de que entremos en ese universo tan poderoso que sé que es necesario hablarlo de la música medicina, yo quiero que también ahondemos un poco en lo difícil que puede llegar a ser el sistema para personas que tienen cierto nivel de sensibilidad. Y hablo de que es muy fácil perdernos en un sistema donde nuestros dones y nuestros talentos, que soy súper creyente que todos los seres humanos tenemos dones y talentos hermosos y poderosos, fácilmente se pierden en un sistema que no los valida, que solo funciona de una manera, que indica cómo se debe ser, cómo se debe actuar, tanto para los hombres como para las mujeres, incluso para los niños. Entonces me parece importante que nos cuentes un poquito cómo fue ese momento donde sentías que había una confrontación tan profunda de tu sensibilidad con la música, eso que estabas descubriendo pero que era tan alejado a lo que todo el mundo de pronto a tu alrededor te decía, no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer algo comercial para que seas exitosa, y de pronto en tu interior una voz que te dice, esto no te hace expandirte. Siento que no podemos pasar tan rápido por ese punto porque me encantaría que si existe una persona que nos está escuchando y conecta con esto, pueda parar un minutico y escucharse un poco más su voz y conectar y creerse más su cuento, porque necesitamos muchos humanos que conecten como tú, con ese don, con esa voz, con ese sentir interno
que te trajeron a donde te tienen hoy, haciendo muchas cosas maravillosas para ti misma y para otros como nosotros. Wow, me encanta que hagas este pare porque es muy interesante porque, claro, el sistema te plantea una forma de vivir y de existir, ¿cierto? Y una forma, unos lineamientos de qué es ser exitoso, de cómo usar tu tiempo, tu talento. Yo creo que el Dios se volvió el dinero, pues, o sea, es como que eso es lo más importante. A veces por el dinero pasamos por encima hasta de nosotros mismos, de los demás, de nosotros mismos, sí, y la imagen y la reputación y, bueno, un montón de imaginarios que nos han vendido. Y hay algo que pasa, que a mí me pasó como lo acabo de escribir, es que tú piensas que cuando no encajas en el sistema es porque tú no eres suficientemente bueno. O sea, el problema soy yo, ¿cierto? Uno no tiende a cuestionar el sistema, sino que uno tiende a cuestionarse a uno mismo, ¿cierto? Cuando, no sé, entras a una empresa que exige demasiada productividad, que exige que seas demasiado bueno con la gente, de pronto tú no tienes esa capacidad de estar con tanta gente al tiempo o de usar tu energía de esa manera tan intensa, entonces dices, no, es que hay algo mal conmigo y no soy bueno para esto. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo dije, yo no soy buena. O sea, yo en lugar de cuestionar si ellos estaban haciendo las cosas de otro... No, yo soy la que lo estoy haciendo mal y no soy suficiente. Yo soy el problema. Exactamente. Y usualmente es lo que pasa. O sea, miles de voces, miles de sueños, miles de ilusiones. Y te diría que no pasa solamente en el momento de salir al mundo laboral, pasa desde el colegio. O sea, ¿cuántos niños entran al sistema escolar y tienen un talento para crear, para pintar, pero pues no se les da bien con las matemáticas y pues les ponen el rótulo desde chiquitos de que estigmatiza de que no es inteligente, de que entonces se tiene que quedar en remedial, que se quiere tarará. Entonces ya la mamá le dice, no, deja de pintar tanto, enfócate en hacer matemáticas. De hecho, me acuerdo una historia de una primita mía pequeña que era buenísima en deportes, pero eso era su lugar feliz y era buenísima, corría rapidísimo y le iba mal en las materias y le prohibieron volver a hacer deporte porque se tenía que quedar en las tardes, ya no a hacer ejercicio, sino a ponerse al día en la parte académica. Y es como, o sea, acabas de matar el alma de esta niña que soñaba con ir a las Olimpiadas y ser la más rápida porque no entró en el sistema de lo que tú dices que la niña tiene que aprender. Sí, es como meter un colibrí en una caja. Literal. Y yo creo que ahí los papás tenemos una labor muy importante porque, claro, el sistema le falta mucho como... Digamos que todos somos activistas de alguna manera y cuando alzamos nuestra voz y exigimos, pues el sistema cambia, pero pues toma tiempo. Nosotros tenemos que empezar por educarnos y entender que nuestros hijos tienen talentos diferentes, que no podemos pensar que todos los niños aprenden a la misma velocidad, que todos los niños tienen los mismos intereses. Es qué necesita mi hijo, para qué es bueno y cómo yo lo voy a acompañar para que desarrolle ese talento único, porque a mí me encanta hablar mucho de cada uno de nosotros y de nosotras tiene una voz única, no existe. Tu voz es más única que tus huellas digitales. Tu voz, literal, el sonido y la cualidad de tu voz no existe, nadie más la tiene, es tan única como tus huellas, imagínate. Y no hay nadie que haya experimentado lo que tú has experimentado desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Entonces tú tienes un montón que darle al mundo y tu voz no va a encajar en todos los lugares. Entonces en vez de tú siempre reflejarlo, decir es que yo no soy suficiente, es que yo no soy buena, ven, de pronto yo no pertenezco a este espacio. ¿Cómo puedo escucharme, sentirme para que soy buena? Y muchas veces cuando la gente me dice es que yo no sé para qué soy buena, de pronto pregúntate qué te hace feliz. O sea, ¿qué es eso que tú haces repetidamente, que cuando lo haces te sientes pleno? Eso que se siente natural, eso que es como tu esencia. Por ahí explora. Esas cosas que, no sé, es que a mí me fascina bailar. Bueno, explora. ¿Eres tan feliz bailando? ¿A dónde te puede llevar esa exploración? Es como empezar a guiarse por esas cosas que te hacen sentir que perteneces, y cuando entras a espacios donde no te encuentras y donde sientes que tu voz tal vez no es honrada o donde te cuesta entrar a las dinámicas que se están planteando, no darse duro a uno mismo, sino entender, este no es mi lugar y voy a encontrar un lugar que esté alineado con lo que yo soy, con lo que yo quiero y con lo que yo tengo para darle. Y muchas veces pasa que no existe ese lugar y está en tus manos
crearlo, ¿cierto? Digamos, yo cuando yo empecé a hacer esto, que hago, pues sí, a compartir mi música, no existía nadie que esté haciendo estos conciertos, o por lo menos que yo conociera, ¿cierto? Probablemente sí, pero yo no lo conocía. Y yo llegué a Medellín, ¿quién está haciendo kirtas? No, nadie, entonces pues lo voy a hacer yo, si no existe, pues lo creo, y eso también es muy lindo, que a veces nos frustramos porque decimos, pucha, es que no hay nada allá afuera. Bueno, que valide lo que yo estoy sintiendo. Entonces está en tus manos crearlo, y muy probablemente hay muchas personas como tú que van a disfrutar tanto de esos espacios o de eso que tú abras y crees para, pues que también les pasa lo mismo que a ti. Y dices algo, Manu, súper lindo, y es como encontrar la forma de honrar nuestra existencia, porque también el mismo sistema del que estamos hablando nos lleva a tratar como de señalar todo lo que somos, y de alguna manera cuando conectamos con lo que nos hace felices, con lo que nos expande el alma, el corazón, con los entornos correctos, empiezas como a conectar con la necesidad, no sé si sea la palabra, pero como con esa necesidad interna de honrar y agradecer por lo que eres, sin tener que estar juzgándote y sin tener que ser alguien. Yo creo que para mí fue muy liberador, y esto es algo muy, muy cercano de mi proceso de vida, y es empezar a entender y abrazar la información de que no necesito ser alguien, de que soy plenamente, de que mi existencia es plenamente honrada, bonita, hermosa, bendecida, solamente por el hecho de hoy abrí los ojos. Entonces también me conecta mucho porque siento que muchos seres humanos estamos en un momento o llegamos a un momento de la vida donde necesitamos ser alguien, y estamos siguiendo a un montón de personas que también están perdidas en ese ser alguien, y cada vez ser alguien es una meta que se va más lejana porque todos estamos en ese proceso. Pero cuando conectamos con algo tan simple como estamos aquí, estamos vivos, tenemos un cuerpo, tenemos una voz, tenemos unos ojos, tenemos seres queridos a quienes amar, eso resume como un montón de preguntas y resume un montón de cuestionamientos que muchas veces nos toma toda la vida en darnos cuenta. Ahí ya sí quiero que sigamos entonces en ese proceso, y es donde te encuentras con la música medicina y empiezas un camino, pero yo quiero preguntarte cómo conviertes algo que era tan tuyo, porque lo escucho de esa manera y lo siento de esa manera. A veces existen cosas que son tan nuestras, tan privadas, tan de nuestra existencia, que no es fácil a veces compartirlas y decir, bueno, voy a hacer esto y voy a defender esta causa, por así decirlo, porque seguramente van a llegar personas que no lo van a entender, que lo van a juzgar, pero ¿en qué momento conviertes esta herramienta y este refugio en algo que te empezó a transformar a ti y ya pues empezó como a hacer lo que logró en tu historia? Pues es muy interesante porque yo pienso que uno no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Hoy en día tenemos acceso a demasiada información y tú puedes buscar en Google mantras y te van a salir todos, y eso no significa que tú ya sepas, ¿cierto? Trabajar con esta medicina o esta tecnología. Como tú dices, para mí esto fue mi medicina, o sea, mi terapia. Yo creo que yo he sido como muy... Yo he seguido una brújula interna muy poderosa que yo ya miro para atrás y digo, wow, porque yo desde muy chiquita, yo me fui a los 18 años y desde muy chiquita empecé como en esta búsqueda de entender más, y hice todos los cursos que ustedes quieran, retiros, cuando eso no era normal. O sea, yo sé que tal vez para mi familia era raro. O sea, Manuela se va para la India con este Swami. ¿Quién será ese Swami? Mi mamá les decía Chomajer. Allá te responde Chomajer. ¿Qué va, Swami G? ¿Y estamos hablando de hace cuánto tiempo? No, pues estamos hablando de hace 16 años, hace muchos años. Y todavía aún es un poco extraño para muchas personas. Ajá, imagínate en ese entonces. O sea, en ese entonces yo tenía 24, 25 años. No, desde antes, o sea, desde apenas yo llegué a Estados Unidos, tenía 18 años más o menos, y por los 20, 21 es que empieza esto. O sea, yo empiezo a vivir mi propia vida, y yo llego, además vivía en Miami, que es como el estereotipo de como el materialismo y la cosa, el capitalismo, el sistema, y que es maravilloso, yo lo disfruté mucho, pero también era como, espérate, tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber algo más. Yo también me fui de Medellín sintiendo, hay algo más. Había una voz por allá que siempre, hay algo más, yo no sabía ni qué, pero...
Y ahí empecé a estudiar, hice muchos cursos, como entender la mente, me acuerdo el primer como paradigma o como la primera ajá cuando me dijeron, tú no eres la vocecita de tu mente. Y yo, ¿cómo así? Espérate, hay una vocecita y no soy yo, espérate, como empezar a separarme, ok, ¿quién soy yo? Y empezar a meditar y empezar a cuestionar cosas que nunca habían cuestionado. Bueno, y empecé un camino muy, muy profundo y yo sola. Yo no es como que, hey, acompáñame, vení amiga, vení validame, ¿quién ha ido? Yo iba de primera siguiendo una brújula interior. No es como que, hey, mira, es que esto funciona. A mí nadie me dijo que funcionaba. Yo misma como que fui abriéndome camino y eso es muy bonito porque fue como, espérate, vení, yo quiero entender más y aprender. Y bueno, y ahí me metí muchos años. Yo le digo a mi esposo que él es como, pues, seguro teníamos un acuerdo previda muy claro porque como si yo conmigo... Yo todos los meses me iba a un retiro, todos los meses del año, por, no sé, país 5 años. O sea, amor y paciencia, yo creo que. O sea, amor y paciencia, o yo no sé, iluminado. Obviamente tuvimos un momento de crisis muy fuerte, porque claro, él iba para un lado, yo iba para el otro. Que lo más lindo de todo, Nico, mi pareja es ambientalista, y parecía que íbamos para 2 lugares, pero nos dimos cuenta que íbamos para el mismo, que lo que él buscaba y lo que yo buscaba al final es lo mismo, y hoy pues unimos como eso. Pero para volver a tu pregunta... Yo mi armonio, que es mi instrumento, pues casi que lo escondía. Yo compartía esto como con mis amigas que iban a los retiros y entendían este idioma, pero pues yo me acuerdo cuando mi familia venía a mi casa, pues si yo cantaba un mantra era como, Manuela se chifló. O sea, nadie lo entendía, es como muy poca gente lo entendía. Y como es la vida, yo creo que ya a partir... Pues aunque yo ya empecé a compartirlo un poquito más, yo me fui a vivir a la Ciudad de México y esta historia es muy linda porque yo tengo una amiga muy linda que se llama Joana Riquet, es una barranquillera que también se fue muy joven de Colombia y es una mujer muy hermosa que quiero mucho. Ella estuvo en una ceremonia, nosotros no nos conocíamos casi, no éramos amigas. Ella se fue a una ceremonia con plantas medicinales y en esa ceremonia ella tuvo esta visión como de la tierra sufriendo, como de la tierra... Ella se preguntaba, pero ¿cómo puedo yo ayudar a la tierra? Y le llegaba el mensaje que era a través de la música, que la música era la medicina. Y ella, pero yo no hago música, o sea, yo no soy cantante. Y cuando se preguntaba esto, le aparecía yo, Manuela, ¿por qué me está apareciendo? Y tenía visiones de un círculo de personas cantando en un idioma que yo no entendía. Entonces ella me busca y me dice, oye, te quiero compartir esto que me pasó. Yo le dije, ¿tú sabes qué es el kirtan? Yo no tengo ni idea. Entonces ya nos juntamos, yo le mostré, dijimos, tenemos que compartir esto más. Y en México lo empecé a compartir todavía chiquito, pero yo creo que ya fue la pandemia, que un día recuerdo como una llamada puntual de mi mamá que me dice, Linda, estamos muy asustados, estamos muy mal, necesitamos algo. Eso que tú haces, yo no sé, danos algo. O sea, necesitamos algo de paz. Y yo sé que tú has trabajado en eso muchos años. Es como que ahí entendí que esos 15 años de haberme metido de cabeza, ok, ya entendí todo por qué todo tuvo sentido, Total. porque era aquí este momento en el que tenía yo que llegar a compartirlo, ¿cierto? Y ahí lo empecé a compartir, me daba mucho miedo, te lo confieso. Yo recuerdo como la primera vez que puse un mantra en mis redes sociales, ¿yo qué hice? No, yo no quiero, porque me daba mucho miedo, como que me pusieron el rótulo como de espiritual y a mí no me gustan esos rótulos, ¿cierto? Como que te empiezan a poner en un lugar como allá arriba porque ella canta eso, entonces eso significa que ella es evolucionada santa. No, nada de esas. No querías ser un gurú. Porque yo ya lo había vivido, o sea, yo ya había estado con gurús, yo ya había visto cómo el gurú se cae, yo ya había pasado por eso. Por el proceso. Yo ya lo viví y yo dije, yo no quiero sentarme ahí, pues, o sea, yo quiero compartir desde mi humildad, desde mi bacanería, porque es mi medicina. Y un día, pues, como que me resistía hasta que dije, no me puedo resistir más, pues, y me dejé ir, es que esto me ha llevado, pues, ya me entregué al servicio y ya de compartirlo. Hermoso, y además que también hay como un tema ahí de autosabotaje. Yo pienso que cuando tomamos la decisión de compartir lo que hablábamos, algo tan íntimo o algo que tal vez queremos compartir porque sabemos que a nosotros nos ha ayudado mucho. A mí me pasó con la escritura y de ahí viene todo el tema de los libros y por qué escribo y por qué hago lo que hago. Y es que era algo tan mío que a veces me daba mucho miedo sentirme juzgada y no quería que nadie me cambiara la visión que tenía de eso que para mí era tan sagrado, porque era como una cajita que tenía en mi corazón, una herramienta que tenía que siempre me sacaba muchas veces de momentos muy oscuros. Y es impresionante cuando das un paso de voluntad
y te empiezas a dar cuenta que es todo lo contrario, que muchos de esos pensamientos catastróficos nunca pasaron y que antes es algo que te llena demasiada luz, porque siento que de alguna manera cuando tú ayudas a sanar a otro, te sanas tú, y es algo que de verdad creo que tú puedes sentir a muchos niveles en los espacios que creas, porque son espacios sanadores, porque son espacios donde lo que hablábamos ahorita, llego y escucho la música y no sé por qué razón empiezo a llorar o empiezo a reír o me siento conectado con la vida. ¿Cómo has vivido ese proceso de empezar a conectar con las historias? Yo me imagino que cada que te encuentras con alguien te puede contar 1000 historias. Ahorita que mencionaste el tema de la pandemia, yo te conocí en pandemia por las redes y creo que tengo que agradecerte en nombre de muchos que ese día tomaste la decisión y fuiste valiente, porque empezó también un proceso muy sanador para muchas personas. Yo conecto mucho con lo que decías ahorita, y es que la música es muy poderosa, y ahorita hablaba con Cami de algo importante, y es que muchas veces escuchamos sin escuchar, o sea, como que hay una música que nos expande, que nos gusta y que nos hace sentir bien, pero hay otro momento de vida y de conciencia donde vuelves y escuchas esa canción y recibes una cantidad de información, así sea una canción comercial. Entonces también siento que tiene mucho que ver con el proceso de cada ser humano, que de alguna manera logra ya en la medida energética o como cada quien lo quiera entender, conectar con esa información. De pronto, ¿qué historias o qué se te viene ahorita a la cabeza que te haya impactado muchísimo en este proceso de conectar con tantas almas? No, pues es que yo creo que, digamos que cuando yo empecé a recibir, digo que el primer impacto fue cuando volví a Colombia, porque yo vivía en México, vivía en Tulum, era pandemia, yo no vivía en Colombia hace muchos años, y yo en la pandemia empecé a compartir un curso que yo regalé que se llamaba 7 días, 7 mantras, que para muchas personas era la primera vez que experimentaban con un mantra, y la gente empezó a ver el poder de eso y empezó a sanarse, y fue como algo que se volvió como un espacio seguro, un espacio de calma para muchas personas. Y cuando yo llegué a Colombia, decidimos regresar. Yo juré que yo volvía a Colombia a los 95, pero la vida hermosa nos trajo a vivir aquí a Colombia de regreso. Y cuando llegué y de pronto me empezaban a reconocer y venían a acercarse a agradecerme, yo no lo podía creer, porque yo nunca lo había experimentado, ¿sabes? Una vez da y no sabe qué está pasando al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Es como que no eres consciente del impacto. No, o sea, yo sabía que eso lo hicieron miles de personas que se registraron, pero tú ves un nombre como que se vuelve un número, pues tú no sabes que no hay detrás. Sí. Pero cuando yo llego y se empieza a acercar gente a agradecerme, empiezas a ver los ojos, las empiezo caras, a ver los ojos y ahí historias. fue como, ay, esto sí cambia vidas, porque muchas personas, a mí algo que me toca mucho y que a veces me cuesta digerir y entender, cuando me escriben y me dicen, tú me cambiaste la vida, y yo, o tu música me salvó, es como eso no me cabe, o sea, a mí no me cabe que una persona le cambie la vida, una música, una canción, una palabra, y aunque es algo que es difícil de entender, he aprendido como a que eso sea gasolina o que sea nutrición para continuar, motor. Y sobre todo como compartir este mensaje a todas las personas, que uno no sabe cuándo algo que tú dices y compartes le va a cambiar la vida a alguien. Hace poco alguien me decía, es que te ha pasado que, no sé, una amiga tuya te da un consejo y tú, otra amiga, pero de pronto llega un amigo, te da el mismo que te ha dado las dos y ese sí te cala, como que tú no sabes cuándo. Sí. Eso que tú le vas a decir a alguien, porque una vez también se cae, o sea, a mí me pasa. Evita, sí. No, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí de pronto me empieza a pasar, yo empiezo a sentir que yo tengo que decir algo, yo soy, ay, no, pero espérate, es que la acabo de conocer, pero yo cómo voy a venir a decirle a ella qué pienso o qué siento, no, o sea, no voy a entrar. Y digo, voy a tener el valor de, hay algo más fuerte que yo que me está haciendo dar este mensaje. Y de pronto ese mensaje era como justo lo que tú tenías que oír, o que en tus redes sociales tomaste la cámara. Yo a veces lo hago mucho cuando me pasan cosas y estoy procesando algo, prendo la cámara y lo que estoy procesando lo comparto, un proceso mío propio. Y de pronto empiezo a recibir mensajes, hey, gracias, era justo lo que estaba necesitando, gracias. Entonces tú no sabes cómo una palabra puede cambiar la vida de una persona, y yo creo que para mí ha sido lo más revelador de todo este proceso, de cómo
simplemente yo permitirme ser usada por la vida, compartir mis talentos, compartir, porque al final un don o un talento es un regalo, es como que tú llegas a esta tierra, te dan unos regalitos, todos tenemos regalitos, nadie se quedó sin sus regalitos, ¿cierto? Todos tenemos un don particular y no lo dieron para compartirlo. Y a veces por el miedo o porque no tuvimos nuestros traumas de niñez o porque en el colegio nos diéramos que éramos brutos, que no era suficiente o lo que sea, todo eso con lo que venimos lo guardamos y lo escondemos y es como lo invalidamos y ahora yo voy a sobrevivir. Y la mayoría atravesamos la vida sobreviviendo al sistema y queriendo encajar y queriendo ser amado y sonriendo. Y llega un momento en que hay que rebelarse un poco y decir, no, espérate, yo vine para algo más grande que pertenecer y ser aceptado. O sea, ya tengo la aceptación de mi mamá, por lo menos ya tengo la mía. O sea, tienes la de tu mamá y la tuya, suficiente. O sea, si nadie más te acepta, por lo menos que tú te disfrutes la vida. Y cuando uno más se disfruta la vida, es cuando uno pone su vida al servicio, cuando uno sus dones los pone al servicio, cuando uno, eso con lo que uno vino, eso que lo emociona, le abre las puertas y le dice, dale, sal. Es como salir, yo siempre digo que yo salí del closet, tú sales del closet y es como, ya, esta soy yo. Y empiezas a brillar. Y esto es lo que vengo a compartir. Y muchos se caerán, muchos dirán, se enloqueció. Y entonces, perfecto, ellos ya no pertenecen a esa nueva tú, pero otros llegarán y otras que son muy mágicas. Yo, por ejemplo, desde que regresé a Colombia, que tenía mucho miedo porque yo tenía una imagen de una Medellín muy diferente, ¿cierto? La que dejé hace 20 años. Y de pronto llego y me encuentro una comunidad tan linda, gente haciendo cosas tan hermosas, tengo una familia de amigos y amigas que jamás me imaginé encontrar acá. Y eso pasa cuando tú estás alineado, esas personas empiezan a llegar. Entonces, cuando uno confía, la vida le entrega. Qué hermoso, Manu. Hay algo que dices que me conecta demasiado y es como cuando logramos conectar con nuestro propósito, y creo que la palabra nuestro propósito es como con nuestra esencia, empezamos a brillar, pero todo esto que es tan hermoso, que hoy lograste, que lo siento y que muchas personas sé que lo ven, también es un proceso que viene de dolores, de ausencias y de procesos de vida que en el podcast nos encanta también a veces desde la vulnerabilidad decirles que todo hace parte, o sea, que hay que abrazar todos los procesos, porque también siento que hay como una necesidad y una información constante de querernos hacer ver que siempre tenemos que estar bien, que no hay lugar para la tristeza, que no hay lugar para los fracasos, que no hay lugar para soltar, para los momentos difíciles. Y me parece de pronto lindo si nos puedes contar algo que pasó en tu vida, que te transformó y que fue de pronto un mensaje o un momento donde te sentiste tal vez perdida o te sentiste en mucho dolor y que hizo que hoy vivas lo que estás viviendo, porque creo que es muy hermoso honrar también eso, honrar como esos momentos de vida, esos periodos en donde estamos perdidos, tenemos una situación en particular, que finalmente son como esa llave a el mundo que se abre y que nos permite no seguir viviendo como en ese modo automático que muchos seres humanos pasan la vida entera y una existencia entera sin darse cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser vivir diferente. Ya te voy a responder tu pregunta, pero mientras hablabas tenía como esta imagen de, pues cuando hablas de las emociones, que nos hemos aferrado demasiado solo a las emociones positivas, entre comillas, la alegría, es como que tenemos que estar bien, ¿qué significa estar bien? Y es como, nosotros tenemos un espectro de emociones que hay que permitir pasar, ¿cierto? Es como si te regalan un computador y tiene 30 programas y tú solo quieres usar 5 porque son de colores, pero los 25 extras no los quieres tocar porque es como, esto está diseñado, este aparato en el que habitamos, este cuerpo está diseñado para experimentar todas estas emociones y el óptimo funcionamiento depende de que las usemos todas. Entonces, cuando tú quieres solo unas, estás atrofiando un poquito el sistema. Pero bueno, yo creo que para mí el reto más grande, sin duda, yo creo que son dos. Yo creo que el momento en el que yo me pego contra el mundo a través de mi búsqueda musical, ¿cierto? Es muy interesante porque yo además fue muy, muy valiente también, tenía 20 años y yo
ser capaz de rechazar las ofertas que me daban en ese momento en la industria y decir, no, yo puedo sola, yo no entiendo este sistema. Yo recuerdo ir a las reuniones y me sentía cero vista, era como que me analizaban desde como el producto, esto funciona o no funciona. Pero no me sentía escuchada. Venga, yo soy un ser humano. Sí, espérate, pero escúchame, yo tengo una intuición, no era como, es que no. Es más, me acuerdo cuando el presidente de Sony Music Latinoamérica me dice, oye, es que tú eres demasiado linda como para, pero yo creo que se refería como demasiado buena, yo no sé demasiado qué, no sé a qué se refiere porque todavía no lo entiendo, pero yo después pienso que es eso, como demasiado linda para esta industria, como que yo creo que como que esto te va a tragar. Estás muy iluminada. Sí, no, esto, como que eso no es para ti, esto. Y yo decía, pero no se trata de ser lindo, pues todas no salen como divinas y no entiendo, yo nunca entendí. Y eso fue su, digamos que su justificación para no firmarme, porque ya me iban a firmar y bueno. Y yo me acuerdo de ese momento como fracasé, ahora yo qué hago, y dije, no, yo me voy a mandar y lo voy a hacer yo, y empecé a hacerlo yo, pero era dificilísimo, era como, no, yo no sirvo para, y yo iba a las entrevistas y me sentía súper mal, y digamos que mi camino para lograrlo, como mi última papeleta es voy a hacer un reality, y yo empiezo un reality que se llamaba Letra y Música, y justo en el reality yo estoy en medio de esta vaina, dándola toda, y ahí en medio, así como estamos acá, luces, cámara, acción, me dan la noticia que mi papá se muere. Entonces, yo creo que ahí se desmorona todo. Es como que yo recuerdo, además que en el momento de tanta vulnerabilidad, yo me recuesto, me empiezan a caer las lágrimas, pero yo inmediatamente hablo con él, o sea, yo recibo esa noticia, yo hablo con él, me conecto con él, y en medio de esto me para la presentadora y me dice, bueno, Manuela, ¿y ahora? ¿Quieres seguir en la competencia o te vas de la competencia? Es como, ¿es en serio? O sea, totalmente surreal. Pues parecía fingido. Pues, o sea, ¿cómo es posible que en este momento tú me estés preguntando eso? Dame un momento de procesar lo que está pasando. O sea, apaguen las cámaras. Claro. Pues, o sea, no todo es rating, o sea... Y yo me paré, ni le respondí y nunca volví. Yo nunca supe nada más, no sé nada. Yo me paré y me salí de ese estudio y afuera me estaban esperando mis amigas y bueno, y ya llegué y ya me vine para acá, pero es como una metáfora muy linda porque fue como que ese reality, ¿cierto? Como cámaras, luces, se desmorona, como esa imagen que yo tenía de que era ser exitoso, que implicaba luces, cámaras, ¿cierto? Era estar en televisión, tener no sé cuántos mil fans y fue como, eso no es. Fue como una, lo puedo como ver de esta manera yo, como una vista 360, porque es como cuando vemos la manzana hermosa, pero atrás tiene un mordisco con un gusanito. Es como ver el 360, el costo de todo lo que realmente es, y me haces pensar en algo que hace mucho no recordaba. Y bueno, estamos contando nuestra vida y nuestras anécdotas, y es que nunca se me olvida que el día que Cami murió, cerramos la empresa y anunciamos que era un jueves, amanecer viernes, y anunciamos que íbamos a estar cerrados hasta el lunes. Y a mí nunca se me olvida que el lunes había una persona llamando supremamente insistente de una empresa preguntando por un pedido. Y yo no tomé la llamada, pero yo escuchaba que Juli, mi asistente, le decía, estamos en medio de un duelo. O sea, nuestro jefe, amigo, el esposo de Kelin, se acaba de morir, no se preocupe, nosotros denos un día, 2 días para como asimilar este proceso. Claro. Y la señora decía como, no, es que yo entiendo la situación, pero es que esto es una empresa y las empresas siguen y esto tiene que seguir y yo necesito que me den respuesta porque es un pedido muy grande. Y me acuerdo que era uno de los pedidos más grandes que en ese momento nos habían hecho en la empresa, y yo en ese momento tuve una sensación similar a la tuya, como que me senté en mi silla y dije, este es el sistema, para eso trabajé tanto tiempo. O sea, esta persona no ha podido entender que es un ser humano, que es el esposo de alguien, que es el jefe, que esta empresa está en shock. A ella solo le importa su pedido. Sí. Y creo que es muy hermoso como confrontar estas historias porque son momentos que nos humanizan mucho y que nos conectan con lo realmente importante. Yo creo que claramente todos vivimos los duelos de manera diferente,
pero también son momentos de mucha claridad, donde la muerte también nos conecta mucho con la vida, con cómo quiero seguir viviendo. Total. Yo me acuerdo cuando yo, o sea, al final el dolor, el sufrimiento viene de la ignorancia, y me refiero a la ignorancia es de no entender de verdad, no recordar que esta experiencia es temporal, o sea, nosotros no crecimos viendo la muerte como el gran enemigo, o sea, ahorita que estaba buscando disfraces para mi hijo de Halloween, se quería disfrazar de la muerte y yo miraba sus disfraces y era una cosa negra, horribles, con unos ojos rojos, una cosa así, o sea, qué sí. Miedo que se acerque la muerte, o sea, sí, la muerte sí. Ha sido lo más temido y todo, las publicidades que nos venden es toda la vida, es como, hagamos de cuenta que eso no existe y cuando tú estás al lado, cuando tú vives de cerca, porque yo creo que la mayoría de personas que han atravesado pues una muerte cercana, dolorosa, pues sí, como a ti te pasó con tu pareja, a mí con mi padre, cuando tú estás al lado, cuando tú empiezas a conectar con esas personas ya sin su cuerpo, cuando tú estás, es como que se te despierta la memoria, no, espérate, estaba hipnotizada, espérate, hay algo más allá, yo llegué para algo más, es como que se activara ese recuerdo, ¿cierto? Que de alguna manera se nos ha ido olvidando con la vida del quehacer y ¿cierto? Y de seguir el libreto. Entonces, al final, la vida nos enseña cuando uno no quiere aprender a las buenas o está como muy distraído, la vida te quiere despertar. Hey, acordate a lo que viniste, acordate que vos no sos este cuerpo, acordate quién sos. Y es una respuesta que tal vez nunca responderemos, pues no es algo que tiene respuesta. Cuando yo digo, recuerda quién eres, no es como para que tú, cuando tú me preguntas esto, recuerda quién eres. Ah, sí, ya me acuerdo, yo soy, no la tienes que responder, pero solo la pregunta, recuerda quién eres, abre una posibilidad, ok, ¿quién soy? No para que lo respondas, y eso es muy importante, eso es como que te lleva por un camino. Ah, ok, espérate, sí. Ok, yo no soy este cuerpo, yo no soy mis memorias, yo no soy mis pensamientos, ¿qué soy? Y cuando tú te quedas en el espacio de ¿qué soy? Se abre el espacio y se abre el silencio y te permite acceder a ese misterio, porque al final es un gran misterio. Totalmente. Además porque más que resolver la pregunta, como tú lo dices, es hacérsela. Creo que lo más importante, y me parece muy particular porque así nació el podcast, es que todos nos preguntemos qué somos más allá de un cuerpo y una mente, y ahí ya cada uno en su proceso, en su nivel de conciencia hará su viaje y sus conclusiones, pero y su título y total, su cuenta bancaria, su versión. Porque si tú ves, todo se va a terminar, este cuerpo va a envejecer, sí. O sea, es como, no, yo no quiero envejecer más, vas a envejecer, tu nombre, tu reputación no es para siempre, o sea, en un momento ya vas a ser, nadie te va a conocer y van a llegar nuevos, o sea, todo lo que tú te estás aferrando y piensas que va a ser para siempre va a desaparecer. Es efímero. Es como polvito. Entonces nos aferramos a lo efímero y es como, no, espérate, aférrate a lo que no es efímero. Entonces la pregunta es, ¿qué no es efímero? ¿Dónde encuentro eso que no es efímero? ¿De dónde me agarro? Si me estoy agarrando de castillos de arena, me estoy agarrando de castillos de papel, entonces ¿dónde está ese de verdad el que me voy a agarrar? Y agarrarnos también es cómo quiero vivir mi vida a partir de esta conciencia, a partir de esto que me está llegando, que me está incluso hasta incomodando, porque también hay que hablar que este proceso es de de mucha incomodidad, de muchos retos. ¿Cómo tú crees que, más que cómo tú crees, es tú cómo sientes hoy la vida, Manu? ¿Cómo nos puedes compartir qué crees que es lo realmente importante y valioso para ti? Dios mío, es muy difícil responder eso porque es como, yo creo que la presencia, o sea, lograr cada vez estar más presente, más aquí, ¿cierto? Es como estamos muy distraídos. Hace poco me levanté, he tenido un mes súper intenso de trabajo y me acuerdo que me monté al carro y dije, wow, o sea, era como un silencio en mi cabeza. Yo decía, esto es la abundancia absoluta, es poder estar presente, poder amar y honrarme como soy y no estar queriendo demostrarle nada a nadie ni ser reconocido. Es como, estoy bien con quien yo soy ahorita, puedo estar bien conmigo, puedo estar con mi hijo, mirarlo a los ojos, disfrutarlo, mi pareja, mi familia. Hoy digamos que también es una tarea muy bonita como de ordenar mi sistema familiar, o sea, como
no sé, el regalo que es tener esa conciencia de esa información que nos ha llegado para dejarle a mi hijo y a quienes vienen un legado, un camino diferente. Y yo creo que para mí hoy es el privilegio de servir, porque es como, hoy ya puedo decir, pucha, mi vida tuvo sentido, como que rico, que estoy haciendo uso de mi talento, que estoy haciendo uso, que estoy cuidando mi cuerpo. Y también me pasa mucho que me voy para el otro lado, o sea, a veces estoy demasiado en mi trabajo, en mi mente, con mil cosas, porque una cosa que tengo sí es que me encanta soñar y tengo muchas ideas y me encanta estar en todo y tiendo a decirle a todo el mundo que sí, entonces estoy aprendiendo a decir un poquito más que no, aunque todo, porque tengo el gran privilegio que mi trabajo es espectacular. Total. O sea, mi trabajo me permite conocer gente divina, así como tú, que es como, todo lo que me invitan es bonito, o sea, me invitan a todo y todo lo disfruto, entonces es como que todo le quieres decir que sí, pero como ayer me decía mi amiga Yoga Alma, me decía, no somos omnipresentes, total, no podemos hacerlo todo, y yo creo que eso es lo que estaba aprendiendo ahorita, como que ha habido una expansión y ahorita tengo que regular un poquito eso. Entonces sí, valoro mucho como el tiempo de saborear, de estar presente, de estar con mi hijo. Disfruto mucho cantar, disfruto mucho compartirme, disfruto mucho, sí, como la experiencia aquí y ahora. No sé si esa era la pregunta, pero sí, es como ese camino a vivir cada vez más simple, más despacio, hermoso, más presente, pero sobre todo sirviendo. Entonces esta danza, ¿cierto?, entre el servicio y entre el movimiento y la calma, y es como encontrar... Y el autocuidado. Y el autocuidado, y cómo encontrar el equilibrio, sí, porque exacto, a veces también tiendo a dar más de la cuenta y entonces digo, uy, estoy agotada, tengo que recuperarme antes de poder continuar. Seguir dando. ¿Cierto? Hay algo muy lindo que dices del equilibrio y bueno, lamentablemente el tiempo yo sé que... no nos permite quedarnos acá todo el día, yo feliz, pero para ir cerrando este capítulo tan maravilloso, a mí me gustaría de pronto preguntarte cómo podemos hacer más tangible en nuestro día a día y aplicar esta herramienta tan mágica. Pues claramente los invito y las invito a que sigan a Manu, a que escuchen su música, que es demasiado hermosa y poderosa, a que escuchen su podcast, que van a encontrar una historia de verdad que a mí la verdad me conmovió de principio a fin en cada capítulo. Y adicional, cómo podemos también traer toda esta información digamos, en pasos simples, que a veces creemos que es complejo, a veces creemos que el tema del autoconocimiento, del trabajo interior, de este camino, es porque nos tenemos que ir del país, a un retiro, a buscar a otra persona, y claro que eso es muy necesario y válido, pero también es el día a día, en lo simple, en lo básico, en los pasos pequeños. A mí personalmente me pasó algo hace poco que te quiero compartir a todos, y es que estaba en el carro en un momento como de mucha paz también, pero afuera mucho caos y en mi interior mucha paz, y me sentí como muy estresada. Y hubo algo dentro de mí que me ayudó como a autorregularme, como a ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas en este momento para estar tranquila, para no dejarte llevar por el caos? Y algo dentro de mí fue, necesito llorar. Y lloré y me abracé, me peiné, me limpié las lágrimas y seguí en un día muy caótico que tuve. Pero les cuento esto porque esas cosas tan simples pueden ser tan poderosas como simplemente escucharnos, abrazarnos, ser nuestro refugio. Y por eso te lo pregunto, porque creo que ahí entra la música como una herramienta que está ahí para todos, que es totalmente asequible, que nos permite a cualquier persona que tenga acceso a un celular, a un dispositivo electrónico, incluso a ellos mismos con su propia voz, que eso lo he aprendido de ti, volver a conectar. Entonces ese es como el mensaje, cómo podemos conectar en el día a día, cómo lo haces tú en forma simple para que nos quede como un tip y algo interesante. Antes de darte el tip, el tip que te va a llevar a... una de mis herramientas principales es llorar. Yo lloro
pues siempre que lo necesito, además que... Somos del team, o sea, la mía también. Sí, es que llorar es como el mar, o sea, yo soy de mar, yo soy de agua, y eso es como que tú eres una valvulita para que salga, y como que uno llora, y yo, ya, o sea, es más, mi esposo siempre es como, llora. Vaya desde la lloradita. Ajá, de hecho, la primera vez que fuimos a bucear, yo me puse todo, iba a bajar, y de pronto me entró un pánico, y Nico, llora. Yo me quité todo, lloré, y le dije al instructor, ya voy, lloré, ya, terminé de llorar, él no entendía nada, me puse la máscara, todo para abajo. Y lo lograste. Y lo logré. O sea, que llorar, súper recomendado. Pero yo te diría algo tan sencillo como empieza por tus sentidos, ¿cierto? Y es lo primero y vital, tu respiración. ¿Qué te permite a ti estar viva hoy? Que respiras y que te alimentas. Entonces, pregúntate, uno, ¿de qué me estoy alimentando? Muchas veces, recuerda que nosotros somos frecuencia, o sea, todo lo que tú ves que parece físico es energía. Energía, ¿cierto? somos energía, totalmente. Y más que un concepto, si tú vas a ver de qué están hechos tus tejidos, son de células, las células de átomos, y si ves los átomos es un núcleo de ese tamaño, unos mini electrones girando demasiado lejos, el 99.9% de la materia está vacía, es pura energía, ¿cierto? Entonces, tú te nutres de todo lo que consumes por tus sentidos, ¿cierto? Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿cómo me estoy alimentando? Busca alimentos de alta vibración. ¿Cuáles son? Verdes, vegetales, frutas, superalimentos, o sea, todo. Se trata de no comer tantos animales, ¿cierto? Digamos que yo sigo una dieta vegetariana, no es que esté recomendando que todos lo hagan, pero para tu salud y para la del planeta es una de las principales cosas que puedes hacer. De hecho, cuando tú te comes la carne de un animal que ha sufrido tanto, tú te estás alimentando de ese sufrimiento también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me estoy alimentando? Y como tú me decías, cuando me alimento, estoy presente a lo que estoy comiendo, estoy oliendo, estoy agradeciendo, o sea, antes de cenar, antes de comer, honrar la comida, agradecer los alimentos, la respiración. Separar, perdón que te interrumpa, Manu, separar el espacio para hacerlo, honrarlo. Sí. Yo siento que por muchos años fui demasiado multitasking y entonces yo comía en el teléfono, comía viendo televisión, comía, entonces ni siquiera era un espacio realmente que me permitía entender que yo me estaba alimentando y que estaba honrando algo que era mi cuerpo a través de los alimentos. Y es tan diferente cuando solamente te das la oportunidad de parar, no celulares, respirar y darte cuenta que te estás comiendo este alimento, que te sabía esto, que tiene esta textura, o sea, es como que te cambia el espectro totalmente. Todo. La herramienta, pues, número uno, respiración. O sea, con tu respiración tú regulas tu mente, ¿cierto? Porque tu sistema nervioso, tú estás informando a tu sistema de lo que está pasando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, una respiración agitada, cuando tú estás estresado, preocupado, tienes miedo, ¿qué pasa con tu respiración? Se agita, ta, ta, ta. Entonces tu sistema dice algo está pasando y se alerta. Pero si tú regresas a una respiración lenta, tú estás informando a todo tu sistema que todo está bien, ¿cierto? De hecho, las personas que se meten al hielo es como, todo está en la respiración, respira lento, y así tu cuerpo y tu sistema nervioso dicen, todo está bien, ¿cierto? Entonces siempre volver, si estás estresada, estás angustiada, estás en el carro, en un momento difícil, para y respira. O sea, hazte consciente de cómo respiro, inhalo, exhalo, y siento cómo entra el aire, cómo sale. Es algo tan sencillo que está tan a la mano. Por eso me encanta que tú dices, esto no es como para gente iluminada que se va... No, es tan sencillo como hacerme consciente de mi respiración. Luego, que estoy escuchando, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro no filtra, o sea, lo que entra es lo que es. Entonces, yo estoy entrando a mi sistema, te voy a matar y que tú, chica, y que me dejaste, ¿por qué me dejaste? No puedo sin ti, no puedo vivir. O sea, toda esa información de dependencia es como, no, espérate. ¿De qué quiero nutrirme? Y la música tiene un poder además de conectar con tu subconsciente. Nosotros, imagínate que es como un iceberg, ¿cierto? Nosotros tenemos acceso, o sea, nosotros en nuestro día a día, el 95 más o menos por ciento de lo que hacemos es inconsciente, de nuestros pensamientos son inconscientes y solo el 5 es consciente. Casi que nosotros estamos regidos por el inconsciente, pero no accedemos al inconsciente. ¿Cómo entramos al inconsciente? A través de la meditación, pero la música tiene ese gran poder de ir a ese subconsciente. Por eso a veces cuando oyes música lloras y no entiendes por qué, porque claro, tocaste una memoria, algo que está por ahí guardadito. Mi recomendación, busca música que te regule. La música tiene un poder que es el entrainment o la ley de arrastre, que es las frecuencias altas empiezan a arrastrar a las más bajas.
Entonces, si tú entras a escuchar una música en un ritmo calmado, unos sonidos, unas frecuencias altas, tu sistema empieza a entrar como en resonancia con eso que escuchas. Entonces, los mantras, por ejemplo, los mantras es una tecnología que viene de hace más de 5.000 años, que se ha ido guardianando por generación en generación, de maestro a discípulo, era algo súper sagrado. Cada persona tenía un mantra en su vida, o sea, era como la medicina. Hoy tenemos acceso a todos los mantras. Busca mantras, busca música para meditar. De hecho, mi disco Árbol de la Vida lo creé para eso, un viaje que tú lo puedas poner de principio a fin y te vayas a tu centro y te calmes. Entonces, estás estresada, estás en el carro, hey, es momento de poner un mantra, es momento de escuchar una música. ¿Y qué veo? O sea, cómo están mis espacios. Antes ¿cierto? de dormir. Antes de cómo estoy viviendo. Estoy pasando tiempo en la naturaleza, en el sol, el contacto con la tierra es esencial. Hay una crisis ahorita que se dice deficiencia de naturaleza. Hay personas que no van a la naturaleza y eso está generando muchos efectos físicos en los niños y en los jóvenes porque no están en contacto y nosotros somos seres naturales, nosotros somos naturaleza. Tenemos una carencia increíble. Entonces quítate los zapatos, camina en el pasto. Yo hago que cuando estoy muy cargada, abrazo un árbol y puede sonar, ay, como los abrazadores de árboles. No. Ensáyalo. Es ciencia. De hecho, existen clínicas hoy que están haciendo todos unos protocolos basados en la conexión con la naturaleza. Entonces, están haciendo todos los estudios porque es real, o sea, porque funciona, porque somos energía y la naturaleza tiene un montón de beneficios para ofrecernos que no estamos de alguna manera aprovechando, ni siquiera honrando, y que nos puede sanar de muchas formas. Es que creo que ahorita lo decíamos tras de cámaras, yo me paré afuera en el sol y estaba como, necesito sol, porque empiezas a ser consciente de que llevas 2 o 3 días y ni siquiera ver un rayo de sol, tomarte un minuto. Entonces, sí, Manu, creo que son cosas muy simples, muy poderosas, pero que a veces damos por hecho, que a veces no las honramos y no las valoramos, y que podemos transformar nuestra vida de una manera increíble con pequeños cambios que en el futuro van a ser hábitos totalmente poderosos. Agradecerte profundamente, agradecerte desde mi corazón, honrar lo que haces, agradecerte en nombre de muchos seres humanos que sé que si tuvieran la oportunidad como yo te lo dirían, sigue conectando, sigue adelante con este propósito de vida, porque iluminas muchos caminos, porque iluminas muchas vidas, y ese también es nuestro propósito en Quien Habita Mi Piel, honrar las vidas de aquellos valientes como tú que creen en su don, que creen en su talento, que creen en otras formas de vida, en otras formas de existir, en otras formas de ayudarnos mutuamente desde la humanidad. Así que gracias por tu tiempo. Gracias a ti, qué linda entrevista, y de verdad que también honro tu camino. Gracias por compartirte desde tu vulnerabilidad y poner tu vida al servicio. Qué rico haber compartido este espacio. Gracias, mi mano. Gracias. Aplaudan.